Pues ahora sí, vámonos a las sumas de Riemann, que es lo que queríamos ver desde hace un rato. ¿Qué son? ¿Cómo se comen las sumas de Riemann? ¿Cómo se calculan? Bueno, vamos a restringir las cosas, ¿no? De entrada, las sumas de Riemann es una técnica que tiene sentido cuando la función ya sabemos que tiene integral. Y bueno, así como lo vamos a acotar aquí, porque en realidad sí podría ser un poco más poderosa la herramienta de manera arbitraria, pero aquí justo lo que quiero es que nos evitemos esa parte teórica, ¿no? Quiero que nos vayamos rápido a la práctica. Entonces, a ver, ingredientes necesarios para hablar de sumas de Riemann. Intervalo cerrado siempre, vamos a hablar de integral definida. Una función definida aquí. Como las vamos a ocupar aquí y ahorita es que ya sepamos que son Riemann integrables. O sea, cumple el criterio de Darboux. Bueno, muy seguramente si usted sabe francés, le duelen los tímpanos cada que pronuncio el nombre. Escríbame en los comentarios, por favor, cómo, que yo pueda leer como si leyera español, pero cuando suene sea la pronunciación del nombre, por favor. Si necesita alfabeto de este qué, filológico, ¿no? Creo. Pues no sé si el YouTube no lo permita, pero se lo agradeceré mucho. Muy bien. Entonces, A y P, una partición de este intervalo homogénea. Le recuerdo que homogénea es que todos los cachitos miden el mismo tamaño, ¿no? Si I va desde 0 hasta n-1. Permítanme anotarlo bien, ¿no? Les recuerdo nada más aquí. Es decir, si I es un número menor que n, si usted calcula cuánto mide este cachito de la partición, pues va a ser exactamente la longitud completa del intervalo que está partiendo entre n. Y eso es para toda I, ¿no? Eso es lo importante aquí. Eso nos va a ayudar. Ok, bueno, esos son los ingredientes aquí para usar nuestras sumas de Riemann. Esta restricción de las particiones homogéneas sí es algo muy fuerte, ¿no? Y la suma de Riemann se puede hacer con cualquier partición y luego se habla de otra cosa. Entonces, para no meternos en problemas, tomémoslo aquí así, pero por eso estamos asumiendo ya que nuestra función de entrada es Riemann integrable, ¿no? O sea, esa ya sabemos que sí cumple el criterio de Darboux, ¿no? O sea, para cualquier epsilon siempre podemos encontrar una partición del intervalo de tal forma que la suma superior menos la suma inferior respecto a esa partición de nuestra función en cuestión es menor que epsilon, ¿no? Ok, bueno. Con estos ingredientes en la mesa se define la suma de Riemann.
de F respecto a P. Vamos a ponerle así S para simbolizarla, ¿no? De alguna manera. Y es la suma de I igual a 0 hasta N menos 1 de F en X y por X y más 1. Y entonces aquí es donde se ve la ventaja de la suma de Riemann, miren, porque ya no nos tenemos que estar peleando que con el supremo, que con el ínfimo, que con el máximo, nada. Aquí dice, agárrate los extremos de tu partición y tus mismos extremos de tu partición te van a dar las alturas que estamos tomando. Estos rectangulitos pues ya no van a ser necesariamente por arriba, por abajo todos, ¿no? Algunos estarán por arriba, algunos otros estarán por abajo, pero aquí lo importante es que una observación. Por las condiciones fijadas en los ingredientes, permítanme ponerle así. Aquí lo bueno también de hablar de particiones homogéneas es que no es que tengamos que saber cuál es cada puntito, sino ahora sí que tú dime cuántos cachos quieres que parta la partición y ya quedó, ¿no? Porque todo, y te puedo decir cuál es cada puntito. Habíamos quedado que hasta había una fórmula, de hecho, ¿no? Para las particiones homogéneas. Es más, déjenla. La traigo por acá porque es importante. Ahí está. Lo voy a poner hasta de azul para que la recordemos. En una partición homogénea, el iésimo término de la partición queda determinado, ¿no? Y es el x0 más y veces la longitud de cada cachito. Entonces ya con esto en realidad les digo, cada n determina los puntos de la partición y eso es una de las cosas por lo que los estamos utilizando, ¿no? Alivianan la carga conceptual y también la elección de f, de que ya no sea el máximo, mínimo, bueno, más bien la elección de este factor, ¿no? De que en lugar de que sea el supremo de los valores, sea el valor que toma la función, nos facilita muchísimo las cosas. Ok, entonces, ¿cuál es mi observación? Que por las condiciones que les estamos pidiendo los ingredientes, también ¿por qué me centré tanto en hablar de n? Pues porque todo queda en términos de n aquí realmente ya, ¿no? Entonces, cuando n tiende a infinito, la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f en x y por la longitud del intervalo este número que pues justo es la integral. ¿Sí? Es cuando crece n aquí, entonces permítanme ponerle una componente más. ¿No? Con una partición de tamaño n, así, ¿no? Ah, pues mejor quitemos a la p. Ahí está, así. Si lo quiere escribir, entonces más sencillo con la notación que pusimos ahorita arreglando allá arriba, que solo depende de la partición, bueno, del número. Sería así la suma de f respecto a n, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces este es el punto, ¿no? Con la integral
con la suma de Riemann podemos calcular integrales. A ver, vamos a calcular, por ejemplo, la integral de 0 a 1 de la función x respecto a x. Esto me dicen que es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 0 hasta n menos 1 de la función en xy, pero pues aquí la función es la identidad, ¿no? Entonces es xy multiplicado por la longitud de i. Ah, pero de hecho, fíjense aquí todavía, entonces eso es más fácil, ¿no? En general, a ver, ojo aquí. Respecto a la suma de Riemann. Es que además la longitud del intervalo también siempre está ya determinada, ¿no? O sea, esto que es igual al límite, porque no lo he obtenido, ¿no? No lo estoy computando, a la suma de i igual a 1 hasta n menos 1 de f en x y por la longitud del intervalo, pero pues como la longitud es siempre la misma, pues es este número de aquí, ¿no? Porque estamos tomando una partición homogénea, ojo, Oiga, entonces lo que dijo antes estaba mal. No, no estaba mal, solo hice una precisión, ¿no? Ok, bueno. Entonces estábamos calculando aquí este ejemplo, ¿no? A lo mejor conviene nombrarlo como tal. Ok. Bueno. Vamos a aplicar lo que acabamos de simplificar. xy porque es f, aquí nuestra f en x vale x, ¿no? Y la longitud es 1 entre n. Ah, pero también podemos determinar el valor de la xy, ¿no? Con la fórmula. Aquí es donde uno ya está a la buena de Dios porque realmente pues ya depende de la maña, ¿no? De la experiencia, de la práctica que uno pueda tener para ir desarrollando estas habilidades de qué hago, cómo resuelvo, ¿no? Porque al final el punto es pues calcula la suma y luego el límite, pero qué trucos me ayudan, esos ya van saliendo de la práctica, ¿no? Ahorita los típicos aquí son estas sumas de Fauberg, creo que se llaman, ¿no? Que son las sumas de, por ejemplo, la primera es la suma de los primeros n naturales, la típica de Gauss, ¿no? Luego la siguiente es la suma de los primeros n cuadrados. Luego la siguiente es la suma de los primeros n cubos de los números naturales, todos estos. Y entonces esas hay fórmula, ¿no? Ahorita la traigo que la necesitemos, ¿no? Aquí el x sí habíamos quedado que era el x0, que en nuestro caso es 0 porque el límite de integración es 0, el límite inferior, más y veces la longitud de nuestro intervalo. Vean ahí cómo va apareciendo n. Precisamente por eso se hacen todos estos arreglos que les estoy comentando. Y igual a 0 hasta n menos 1. Y entonces aquí esto pues es i entre n al cuadrado, ¿no? Y esto aquí, pues cuando la variable no afecta la suma, puedo sacar la constante. Entonces saco el 1 entre n al cuadrado de igual a 0 hasta n menos 1 y pues esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n al cuadrado por, y aquí es donde se aplica, esta es la fórmula de los primeros n naturales, ¿no? De la suma de los primeros n naturales. ¿Cuánto vale?
Nada más que aquí hay que tener la precisión, ¿no? Porque puede ser que por estar tomando el cero como natural, tengamos un problemita, ¿no? Entonces nada más permítanme la reviso en internet. La suma desde 0 hasta n menos 1. Sí, es n menos 1 por n entre 2. Aquí esto fue un formulazo, porque fui por él a internet. Bueno, y esto aquí es igual, ya que está decidido de esta manera. Pues miren, este es el límite cuando n tiene infinito. De hecho, ahora el que voy a sacar es al 1/2, ¿no? Es el que no depende de la n que tiene que correr al infinito. Y aquí pues lo pongo así. Aquí hay varias formas de proceder. Voy a desarrollar el n por n menos 1, ¿no? N al cuadrado menos n entre n al cuadrado. Y esto pues es 1/2 del límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 entre n. Y entonces pues esto es igual a el límite de 1 menos 1 entre n. Como el límite de 1 entre n cuando n tiende a infinito es 0, pues el límite de 1 menos 1 entre n es 1. Ahí está. Entonces, en suma, la integral de 0 a 1 de x respecto a x vale 1/2. Bueno, para no hacer mucho más largo este video, en el siguiente calculamos otra suma de Riemann. Nos vemos.